Descansaba en la carretera, pero la noche pidió auxilio, y en ese instante entendió que no era un simple grito, sino un llamado que podía cambiarlo todo. El motor tosió 2 veces antes de encender, como si también estuviera cansado de tanta ruta. Ramiro golpeó el volante con la palma abierta. «Ándale, vieja mula, no me dejes varado hoy». El International vibró con un rugido grave que se expandió en la madrugada. El estacionamiento del parador estaba casi vacío. Solo quedaba un colectivo detenido y un perro flaco husmeando bolsas de basura. El aire olía a gasoil y a café recalentado. Ramiro salió de la cabina, estiró la espalda y encendió un cigarro. Tenía las manos curtidas y en los nudillos aún quedaban rastros de grasa. Cerró los ojos y escuchó el silencio roto apenas por el zumbido de los focos. Entonces, un ruido metálico, seco, lo sacudió. Como un portazo, giró de inmediato. El perro salió corriendo. Más allá, cerca de la barda que separaba el camino, alguien había tropezado. Una silueta se levantaba torpemente. ¡Eh! Ramiro alzó la voz. ¿Quién anda ahí? El eco de su grito rebotó en el asfalto y no obtuvo respuesta. Caminó hasta la parte trasera del tráiler y encontró a un hombre joven, despeinado, con una chamarra raída. El tipo intentaba abrir uno de los candados de la caja. ¡Órale, cabrón! Ramiro se le fue encima con paso pesado pero firme. El joven levantó las manos de inmediato. No, don, tranquilo. Nomás quería ver si había algo de comer. La respiración del muchacho apestaba a alcohol barato. Ramiro lo empujó contra la caja. ¿De comer? ¿En un tráiler con candados? Chingada madre, ¿crees que soy nuevo en esto? El muchacho bajó la cabeza. Ramiro lo miró con rabia contenida, pero también con una punzada de lástima. El chavo no tendría ni 20 años. Flaco, con los ojos enrojecidos, parecía más perdido que peligroso. Ramiro aflojó el agarre. «Vete, antes de que se me ocurra entregarte, y no vuelvas a acercarte a mi mula». El joven corrió sin mirar atrás. Ramiro regresó a la cabina con el pulso acelerado. Se sentó, apagó el cigarro y golpeó otra vez el volante. «Pinche mundo, cada vez más jodido», murmuró. El recuerdo de su esposa apareció sin aviso, como solía suceder cuando la soledad se hacía más pesada. Teresa, con su cabello recogido, esperándolo en la puerta de la vieja casa en San Luis. Hacía ya 15 años que esa imagen era apenas un espejismo doloroso. El radio chisporroteó con interferencia. Una voz quebrada del locutor nocturno habló de accidentes en la Ruta 40 y de un frente frío que bajaba desde la cordillera. Ramiro bajó el volumen. No quería escuchar tragedias ajenas. Con las suyas tenía suficiente. Se acomodó el cinturón, encendió otra vez las luces delanteras y metió primera. El rugido del motor volvió a llenar la madrugada. De pronto, algo interrumpió la quietud. Un golpe seco contra la puerta del copiloto. Ramiro frenó de golpe. El tráiler se sacudió. Una mujer estaba allí, golpeando con desesperación el vidrio. El rostro iluminado por los faros revelaba arrugas profundas, ojos cansados, pero una urgencia indomable. «Por favor, ábrame», gritó con voz temblorosa. «Necesito ayuda». Ramiro la observó con desconfianza, el corazón retumbándole como cuando era joven y se metía en broncas de bar. No era común que alguien pidiera auxilio a esas horas, en medio de un parador vacío, y menos una mujer de esa edad, sola, en la oscuridad. El motor seguía encendido, rugiendo como si también exigiera una decisión. Ramiro apoyó la mano en la palanca de cambios, listo para marcharse, pero los ojos de la mujer no eran de amenaza, eran de súplica. La noche, silenciosa, parecía contener la respiración. El tráiler avanzó lento por la recta hasta que los faros iluminaron el letrero oxidado del parador, el descanso del camino.
Ramiro estacionó la mula junto a otros camiones, apagó el motor y el silencio se hizo pesado, como si el rugido que lo había acompañado todo el día dejara un hueco imposible de llenar. Se bajó despacio, estirando las rodillas que ya le crujían como bisagras viejas. El polvo levantado por el viento se le pegaba en la camisa. Dentro del local, el olor a café quemado y fritanga de aceite viejo lo envolvió de inmediato. Había un par de camioneros más, medio dormidos sobre las mesas, y una mesera con cara de no haber dormido en 3 días. ¿Un café, Don?, preguntó ella sin mirarlo. Sí, cargado, si se puede. Ramiro dejó unas monedas sobre el mostrador y sacó el termo de su morral. ¿Me regalas agua caliente también? La mesera asintió y se perdió detrás de una cortina plástica. Ramiro sacó el mate, lo cebó con calma y sopló la bombilla. Ese pequeño ritual era lo único que lo mantenía cuerdo en la rutina infinita de la carretera. Se sentó junto a la ventana, desde donde podía ver su mula estacionada. Afuera, el polvo giraba como remolino y los focos iluminaban a un grupo de mochileros que hacían dedos sin suerte. Ramiro los miró con cierta nostalgia, jóvenes, con mochilas cargadas de sueños, sin rumbo fijo. Él también había sido así muchos años atrás, antes de que la vida lo amarrara al volante. Un camionero se acercó y le palmeó el hombro. «Órale, Ramiro, ¿todavía aguantas estas rutas?» «Pues alguien tiene que hacerlo, ¿no?», contestó con una sonrisa cansada. Rieron un momento, compartieron un par de mates y hablaron de lo de siempre. Rutas cortadas, precios de la nafta, broncas con los controles. Todo en piloto automático, como si esas charlas fueran parte del manual de supervivencia del oficio. Pero la calma se quebró cuando el perro flaco de la entrada empezó a ladrar con furia. Nadie le hizo caso hasta que un golpe seco resonó afuera contra la chapa de un tráiler. Los mochileros se sobresaltaron y uno de los camioneros se levantó alarmado. Ramiro miró por la ventana. La silueta de un hombre merodeaba cerca de su caja. Se levantó de inmediato, el corazón acelerado. «Otra vez no», murmuró, recordando al muchacho de la noche anterior. Salió apresurado. La tierra crujía bajo sus botas. Cuando llegó a su mula no había nadie. El silencio de la noche se volvió inquietante. Caminó alrededor del tráiler, revisando los candados, las puertas, las ruedas. Todo estaba en orden, pero esa sensación de ser observado no lo soltaba. Regresó al local con el ceño fruncido. La mesera lo miró raro. «¿Todo bien, Don?» «Sí, creo que sí». Se sentó de nuevo, pero ya no probó el mate. Las risas de los mochileros llegaban lejanas, como si fueran de otro mundo. Ramiro sentía una presión en el pecho, un presentimiento que no lograba sacudirse. Afuera, el perro seguía ladrando hacia la nada, con esa obstinación que solo tienen los animales cuando ven lo que los humanos prefieren ignorar. La mesera dejó el café sobre la mesa. «¿Está fuerte?», como pidió. Ramiro la miró y sin saber por qué le salió la pregunta. «¿Pasan cosas raras por aquí en las noches?» Ella se encogió de hombros, pero bajó la voz. «Dicen que sí. La carretera nunca está tan vacía como parece». Ramiro no insistió. Bebió un sorbo amargo y caliente mientras sus ojos volvían una y otra vez a la mula estacionada. El cansancio lo empujaba a quedarse, pero algo dentro de él pedía seguir, no quedarse varado en ese lugar donde la calma parecía demasiado frágil. Afuera, el viento arremetía contra los vidrios. Los mochileros desaparecieron rumbo a la ruta. El perro seguía firme, ladrando al costado de la carretera como si esperara que algo o alguien apareciera de entre la oscuridad. Ramiro pensó en encender el motor otra vez, adelantar kilómetros y dejar atrás esa parada polvorienta. Pero justo cuando se levantaba de la mesa, una sombra cruzó el ventanal. Era la mujer de la noche anterior, la misma que había golpeado desesperada su puerta. Sus ojos se encontraron a través del vidrio y el mate se le quedó frío entre las manos. Ramiro se quedó helado, con el mate en la mano, mirando a la mujer detrás del vidrio.
Sus ojos brillaban con un miedo que no dejaba lugar a dudas. No estaba ahí por casualidad. Empujó la silla hacia atrás y salió del parador. El aire frío lo golpeó de lleno y el polvo le raspó la garganta. La mujer lo esperaba junto a la mula, sujetando una bolsa de tela contra el pecho, como si le fuera la vida en ello. «Señor», su voz temblaba, «necesito que me lleve, ahora». Ramiro la miró de arriba abajo, el cabello entrecano, el rostro surcado de arrugas, la ropa sencilla pero limpia. Había algo en ella que no encajaba con la desesperación que mostraba. «¿A dónde va tan deprisa?», preguntó con dureza apoyando la mano en la puerta del camión. «No importa, lo que sea, pero lejos de aquí». El perro seguía ladrando en dirección a la carretera, como si quisiera subrayar sus palabras. Ramiro apretó los dientes. No le gustaba meterse en broncas ajenas, pero algo en la mirada de esa mujer lo frenaba. No era mentira, no era un truco barato, era puro miedo. «Mire, doña, no soy taxi, y menos a estas horas. Se lo ruego». Ella dio un paso adelante con la voz quebrada. «No tengo a quién más pedirle». El tono le golpeó directo en el pecho. Por un segundo, Ramiro vio en esa súplica el reflejo de su difunta Teresa, la misma voz que una vez le pidió que no tomara un viaje largo porque ella ya estaba enferma. Él no escuchó entonces y todavía cargaba con la culpa. Suspiró, vencido. «Órale, súbase, pero si me mete en un problema, la bajo en el siguiente pueblo. ¿Entendido?» «Entendido», respondió ella, aliviada, subiendo con torpeza a la cabina. Ramiro encendió el motor y la mula rugió otra vez, vibrando como un animal viejo, pero fiel. Salieron del parador y la carretera oscura se abrió delante de ellos. Elvira, así se presentó después de unos minutos de silencio, se acomodó el cinturón y miró por la ventanilla como si esperara ver algo salir de la nada. Su respiración seguía acelerada. «¿Qué dejó atrás, doña?», preguntó Ramiro sin mirarla, con los ojos fijos en la línea blanca del asfalto. «Solo gente que no me quiere bien», lo dijo con una calma fingida que no convenció a nadie. El silencio volvió, cargado como una nube a punto de soltar tormenta. Ramiro tomó el mate y dio un sorbo antes de pasárselo. Ella lo aceptó con manos temblorosas. «Hace mucho que no tomaba. Gracias». Ese gesto simple rompió un poco la tensión, pero no por mucho tiempo. En el retrovisor, Ramiro alcanzó a ver luces que se acercaban demasiado rápido. Una camioneta blanca. El estómago se le apretó. «¿Lo está siguiendo alguien?», preguntó sin rodeos. Elvira bajó la mirada y apretó la bolsa contra el pecho. No respondió. Ramiro sintió la sangre hervir. No soportaba los secretos, menos aún cuando estaba en juego su seguridad. «Mire, doña, si va a viajar conmigo necesito la neta, si no, aquí mismo la bajo». La mujer respiró hondo, pero su respuesta fue un susurro. «Solo siga manejando, por favor». Ramiro la miró de reojo, con el motor retumbando bajo sus pies y las luces blancas cada vez más cerca en el retrovisor. La bronca le ardía por dentro, pero también una certeza incómoda. Acababa de meterse en un camino del que no habría vuelta fácil, y aunque lo sabía, no frenó. Apretó el volante y dejó que la noche, cómplice silenciosa, los tragara a ambos. El motor zumbaba constante mientras la carretera se extendía como una cinta interminable bajo los faros. Ramiro se acomodó en el asiento y carraspeó, intentando romper el silencio espeso que había llenado la cabina desde que Elvira subió. Entonces, ¿pa dónde va?, preguntó sin mirarla, como quien lanza un anzuelo. «A San Rafael», respondió ella rápido, demasiado rápido, como si la respuesta ya la hubiera practicado. Ramiro frunció el ceño. Había algo en su acento, una entonación que no correspondía al lugar. No insistió, solo asintió con un y siguió mirando el asfalto. Elvira jugueteaba con la bolsa de tela que llevaba sobre las piernas, apretándola con los dedos huesudos. El gesto lo distrajo. En ese apretar había más historia que en todas sus palabras. «¿Familia allá?»,
insistió Ramiro, manteniendo el tono neutro. Sí, bueno, no exactamente. Una amiga. Ah, él mordió un silencio incómodo y cambió de tema. Va a estar fresco más adelante. Dicen que baja viento de la cordillera. Elvira sonrió apenas, un gesto breve, como un reflejo. Después volvió a clavar la mirada en la ventanilla. El tráiler se sacudió al pasar por un bache y el mate se le resbaló a Ramiro. Ella lo atrapó en el aire antes de que cayera al suelo. «Reflejos buenos, ¿eh?», comentó él sorprendido. «Cuando uno vive alerta se acostumbra», contestó sin pensar y enseguida se corrigió. «Digo, hay que estar despierto en la ruta, ¿no?». Ramiro la miró de reojo. Esa corrección lo dejó rumiando. Había algo en la mujer que no encajaba, como un rompecabezas con piezas de sobra. El silencio volvió, pero ahora no era vacío. Era un silencio cargado, denso, que parecía empujar a cada uno hacia sus propios recuerdos. Ramiro recordó las madrugadas con Teresa, cuando los silencios eran compañía, no incomodidad. De pronto Elvira habló. «¿Nunca se cansó de manejar tanto?» «Todos los días», respondió él sin dudar. «Pero el camión no se mueve solo, y la vida tampoco». Ella lo miró con algo parecido a respeto, aunque sus ojos todavía temblaban con esa sombra de miedo que traía desde el parador. Las luces de la camioneta blanca volvieron a aparecer en el retrovisor. Ramiro las observó con calma tensa, sin hacer comentario. Solo bajó un cambio y dejó que el motor rugiera más fuerte, probando si el vehículo detrás imitaba el movimiento. Lo hizo. Elvira lo notó y apretó la bolsa contra el pecho. «No es nada», dijo ella, pero la voz le salió quebrada. «No me diga que no es nada cuando parece todo». Ramiro clavó los ojos en el camino. «Yo no soy policía, pero si me va a poner en peligro, dígalo de una vez». Ella guardó silencio, los labios apretados como si una palabra mal dicha pudiera soltar una tormenta. Ramiro soltó un resoplido, bajó el volumen del radio y dejó que la conversación se deshiciera en el aire. No iba a presionar más, al menos no por ahora. Kilómetros después, en una curva cerrada, la camioneta se perdió de vista. Elvira soltó un suspiro que parecía llevar años guardado. Ramiro lo notó, pero no comentó nada. Guardó la información en silencio, como guardaba los secretos de la carretera, sin preguntar, pero sin olvidar. El mate volvió a pasar de mano en mano. Esa pequeña ceremonia tan simple los anclaba al presente, aunque cada sorbo estaba cargado de preguntas sin respuesta. Mientras la madrugada avanzaba y el asfalto los devoraba kilómetro a kilómetro, Ramiro entendió que aquel viaje ya no era como los otros. No estaba cargando solo una mercancía, llevaba también un misterio en el asiento de al lado, un misterio que respiraba con miedo y hablaba a medias. Y aunque su instinto le decía que estaba metido en una bronca que no le correspondía, no frenó. Porque de alguna manera ya estaba demasiado adentro. El camión avanzaba con su rugido constante y la madrugada se iba abriendo paso en tonos azulados. Dentro de la cabina, el ambiente estaba cargado de un silencio espeso. Ramiro mantenía la mirada fija en la ruta, mientras Elvira se abrazaba a su bolsa de tela como si fuera un salvavidas. Elvira había respondido con evasivas a cada pregunta. Ni una frase completa, ni un detalle concreto. Voy a San Rafael, una amiga me espera, es un viaje necesario. Siempre lo mismo, como si se hubiera aprendido un guión. Ramiro ya no insistía. La experiencia le había enseñado a detectar cuando alguien no quería hablar, pero la incomodidad pesaba. Para distraerse, encendió el radio. Una tonada vieja, de esas que se escuchaban en los casetes de carretera, llenó la cabina. Fue peor. La voz del cantante lo arrastró a un recuerdo. Su hija, Mariana, a los 6 años, sentada en el asiento del copiloto con los pies colgando, cantando esa misma canción mientras él conducía de noche rumbo a la costa. La imagen lo golpeó como un volantazo inesperado. Sacudió la cabeza y bajó el volumen. «¿Tiene hijos, doña?»,
preguntó de pronto, casi sin pensarlo. Elvira se giró lentamente. No, respondió seca, cortante. Ramiro arqueó una ceja, sin quitar la vista del camino. Esa frialdad no coincidía con el miedo que ella traía colgado en la mirada, pero se guardó el comentario. Yo sí, dijo él después de unos segundos. Una hija, aunque ya ni sé si decir que la tengo. Vive lejos. No hablamos casi nunca. Elvira apretó los labios como si quisiera decir algo, pero se lo tragara a la fuerza. Al final murmuró: a veces los silencios pesan más que las palabras. Ramiro la miró de reojo. ¿Y usted qué sabrá de mis silencios? Elvira no respondió. Solo giró la cabeza hacia la ventana y se quedó mirando las luces rojas que se alejaban en la carretera. La tensión se hizo más densa. Ramiro se acomodó el gorro y bufó. Ese tipo de frases le revolvían el estómago. Medias verdades, insinuaciones, palabras lanzadas como anzuelos. El silencio volvió a dominar la cabina, pero esta vez algo había cambiado. No era el vacío inicial, sino un terreno incierto donde cada uno cuidaba lo que decía. Un espacio frágil, pero compartido. De pronto, un bache sacudió el camión y la bolsa de Elvira cayó al piso. Ramiro la vio rodar y sin pensarlo se inclinó a recogerla. Ella reaccionó rápido, demasiado rápido, estirando el brazo con fuerza. ¡No!, gritó, su voz cargada de pánico. El camión se desvió un poco y Ramiro tuvo que corregir el volante bruscamente. «¡Carajo, señora!», se quejó. Solo iba a levantarla, no a robarle nada. Elvira la tomó de inmediato y volvió a apretarla contra su pecho. Su respiración estaba agitada, los ojos fijos en la ventana. «Perdón», dijo al cabo de un rato más tranquila. «Es que es mía, nada más». Ramiro no insistió. Había visto ese gesto antes, demasiadas veces, en gente que cargaba algo que valía más que la propia vida. El resto del viaje transcurrió en un silencio que ya no era incómodo, sino expectante, como si ambos supieran que había cosas que tarde o temprano iban a salir a la luz. Ramiro se acomodó en el asiento, soltó un resoplido y dejó que la mula tragara kilómetros. La madrugada ya clareaba, y aunque todavía no entendía qué bronca arrastraba a aquella mujer, sintió que de alguna forma estaban conectados. Él con sus recuerdos y culpas, ella con sus miedos y secretos. La carretera los unía en ese silencio frágil, como un hilo invisible que se tensaba con cada kilómetro recorrido. El amanecer pintaba la ruta con tonos anaranjados. Ramiro manejaba con los ojos entrecerrados por el resplandor del sol bajo. El silencio en la cabina era casi absoluto, apenas roto por el zumbido del motor y el roce de los neumáticos contra el asfalto. De pronto, un destello en el retrovisor lo hizo fruncir el ceño. A lo lejos, una camioneta blanca avanzaba con ritmo constante, demasiado exacto. No lo rebasaba, no se quedaba atrás. Solo se mantenía allí, como una sombra pegada a la mula. Ramiro ladeó la cabeza y soltó un resoplido. «Chale», murmuró. «Ese no viene con prisa, viene con paciencia». Elvira levantó la vista, notando la tensión en su voz. «¿Qué pasa?» «Nada todavía», contestó él, sin quitar los ojos del espejo. «Pero me gusta menos que café recalentado». Ella se acomodó en el asiento, apretando otra vez esa bolsa que nunca soltaba. El gesto lo dijo todo. Sabía algo, aunque no lo confesara. Ramiro apretó el volante. No era la primera vez que alguien lo seguía. La carretera tenía sus broncas. Asaltos, controles falsos, gente con hambre buscando lo ajeno. Pero había algo distinto en esa camioneta. No aceleraba, no hacía señales. Solo seguía. Metió un cambio y probó aumentar la velocidad. La mula respondió con un rugido grave, pero en el retrovisor las luces blancas hicieron lo mismo, sin dudar. «¡Órale!», bufó Ramiro. Elvira tragó saliva. «¿Es seguro?». «Segura está la tumba, doña. El camino nunca». El tono le salió más duro de lo que quería. Elvira giró hacia la ventana, pero sus manos no dejaban de temblar. Ramiro lo notó
y, aunque le hervía la curiosidad, no presionó. El silencio entre ellos pesaba como plomo. Unos kilómetros después, la camioneta se acercó más. Ramiro la vio con claridad. Era un modelo viejo, con un faro delantero roto y la pintura saltada. Podía jurar que esa chatarra no aguantaba ni 100 kilómetros sin un milagro. Y sin embargo ahí estaba, siguiéndolos como si tuviera un propósito más fuerte que la lógica. Elvira no resistió más. ¿No podría doblar en algún camino lateral?, preguntó casi en un susurro. Ramiro volteó arqueando una ceja. «Ah, entonces sí sabe quién es». Ella se mordió el labio sin responder. Ramiro soltó un resoplido y regresó la mirada a la ruta. «Mire, señora, yo no me chupo el dedo. Ese carro no está ahí por casualidad. Si tiene bronca, dígala, porque si me arrastra a su problema, lo quiero saber antes de terminar en una zanja». Elvira apretó más la bolsa contra su pecho, pero no soltó palabra. El tráiler entró en una recta larga, sin curvas, y el sol ya estaba alto, pegando de frente. Ramiro bajó un poco la visera, maldiciendo en voz baja. En ese instante, la camioneta blanca se acercó lo suficiente como para que él pudiera ver la silueta del conductor. Un hombre joven, con los ojos fijos en ellos, sin pestañear. El corazón de Ramiro dio un vuelco. No era un tipo perdido. No era casualidad. Ese cabrón estaba ahí por algo. Apretó el volante con fuerza. «Doña, si no quiere hablar, no hable. Pero yo le digo algo. Ese güey no los va a dejar en paz». La carretera, antes monótona, ahora parecía un campo de batalla invisible. Cada kilómetro era un pulso entre lo que se mostraba y lo que aún estaba escondido. Ramiro respiró hondo y clavó la vista en el horizonte. Había manejado miles de rutas, pero esa empezaba a sentirse distinta, peligrosa, como si cada metro recorrido los acercara a un destino que todavía ninguno se atrevía a nombrar. El rugido del motor llenaba la cabina, pero el silencio entre ellos era más fuerte. Ramiro sentía la mirada de la camioneta blanca clavada en su retrovisor como un cuchillo. No aceleraba más, no se acercaba de golpe. Solo estaba ahí, con esa paciencia enferma que ponía los nervios de punta. Ramiro se aclaró la garganta. «Mire, doña, esto ya se puso feo, y yo no manejo con fantasmas en la espalda. Si va a hablar, hable». Elvira giró la cara hacia la ventana. Su perfil se veía firme, pero la mano que apretaba la bolsa temblaba. «No es nada que deba preocuparle. No mame». Ramiro golpeó el volante con la palma abierta, haciendo saltar el eco metálico. «¿Cómo que no? Trae a un cabrón siguiéndonos desde hace kilómetros y yo acá cargando con su bronca». Elvira cerró los ojos un segundo, respirando hondo. «No es mi intención arrastrarlo, pues ya lo hizo», contestó él más bajo con una rabia contenida. «Y yo no abandono mi carga en medio del camino». La mujer lo miró entonces, con esos ojos cansados, como si calculara hasta dónde podía abrir la boca. «Es alguien que no me deja en paz, pero no le voy a dar más detalles». Ramiro apretó la mandíbula. «¿Alguien? ¿Quién? ¿Un ex? ¿Un deudor? ¿Un loco?» Elvira guardó silencio. La única respuesta fue el sonido de la bolsa arrugada bajo sus dedos. Ese silencio fue peor que cualquier palabra. Ramiro lo sintió como una bofetada. Y sin embargo, en el fondo, algo de él entendía. Sabía lo que era cargar secretos, callar por no querer abrir heridas. Se mordió el labio y aflojó la presión del volante. «¿Sabe qué? Haga lo que quiera. Pero si ese cabrón nos alcanza, yo no voy a quedarme de brazos cruzados». Elvira lo miró otra vez. Esta vez no había desafío en sus ojos, sino una tristeza profunda, como de alguien que ya estaba cansada de huir. «No le pido que me entienda, solo que me deje llegar un poco más lejos». El tráiler se sacudió al tomar una curva. El sol ya estaba alto y la carretera se llenaba de reflejos brillantes. En el retrovisor, la camioneta blanca seguía, como un perro hambriento esperando que su presa se canse. Ramiro suspiró fuerte, como si quisiera sacar la bronca de encima. Encendió el radio, buscando romper la tensión.
Una voz chillona anunció las noticias de la mañana: un choque múltiple en la ruta, cortes de tránsito por protesta en San Juan y la desaparición de una mujer mayor reportada en Mendoza. Elvira se estremeció apenas escuchó eso. Ramiro lo notó. ¿Qué, la conoce?, preguntó con ironía amarga. Ella se encogió en el asiento esquivando la mirada. No, claro que no. El silencio volvió a apoderarse de la cabina, pero esta vez no era el mismo. Era más denso, más incómodo. Ramiro lo sentía como una cuerda tensada a punto de romperse. Apretó el acelerador y la mula rugió con fuerza, tragándose kilómetros. Afuera, el paisaje se abría en campos secos y cerros bajos. Dentro, la tensión era tan fuerte que ni el rugido del motor podía cubrirla. Ramiro no dijo más. No quería discutir, no quería forzar, pero en su cabeza una certeza se clavaba con cada kilómetro. Esa mujer traía un problema grande, y lo que cargaba en esa bolsa, fuera lo que fuera, tenía tanto peso como los secretos que no soltaba. Él solo esperaba que cuando todo estallara no fuera demasiado tarde. El sol ya estaba alto y la ruta parecía infinita. Ramiro mantenía las manos firmes en el volante, pero la tensión lo carcomía. El silencio se había vuelto insoportable, como una tercera presencia dentro de la cabina. De pronto, Elvira habló. ¿Sabe?, dijo con voz baja, casi como si hablara sola. No siempre fui así, con miedo. Antes, yo soñaba con recorrer caminos, con viajar ligera. Ramiro arqueó una ceja, sorprendido de escucharla abrirse. ¿Y qué pasó?, preguntó, cuidando no sonar curioso de más. Ella se acomodó el cabello y soltó un suspiro. La vida pasó. Se me fueron las oportunidades, una tras otra, y cuando me quise dar cuenta, ya era tarde. Ramiro sonrió de lado, amargo. Tarde es cuando uno se muere, doña. Mientras haya aire, siempre hay chance. Elvira lo miró con una expresión extraña, como si quisiera creerle pero no pudiera. Usted lo dice, porque tiene fuerza todavía. ¿Fuerza? Ramiro soltó una carcajada seca. Tengo más achaques que kilómetros por delante. Guardó silencio un instante, y después, sin pensarlo, lo soltó. Perdí a mi esposa hace 15 años, y a mi hija, no la perdí del todo, pero ya casi no me habla. Vive lejos, con su familia, y no quiere saber de este viejo testarudo. Elvira lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Sus manos, por primera vez, se alejaron un poco de la bolsa. Yo también estuve casada, dijo de pronto. Era un buen hombre, aunque de esos que trabajan y nunca están. Cuando se fue, sentí que el mundo se me vino encima. Se le quebró la voz, y por un momento Ramiro la vio luchar contra las lágrimas. El tráiler se llenó de un silencio distinto, menos tenso, más humano, como si ambos hubieran encontrado en el otro un espejo de sus pérdidas. ¿Y qué le quedó?, preguntó él, bajando un poco la voz. Recuerdos, respondió ella, y un montón de cosas que no valen nada, salvo para mí. Ramiro la observó de reojo, entendiendo de golpe lo que escondía en esa bolsa. No preguntó, pero la certeza le apretó el pecho. Yo también cargo cosas que no valen nada para nadie, confesó él, golpeando suavemente el tablero. Unos casetes viejos, fotos gastadas, puras tonterías, pero sin eso siento que el camión está vacío. Elvira lo miró largo rato, con un brillo distinto en los ojos, como si por primera vez bajara la guardia. El motor siguió rugiendo, tragando kilómetros, y el retrovisor mostraba todavía a la camioneta blanca, más lejos pero siempre presente, como un recordatorio de que la amenaza no había desaparecido. Ramiro, sin embargo, ya no sentía solo miedo o enojo. Algo más se había sembrado en ese tramo, una confianza frágil, como un vidrio a punto de romperse, pero confianza, al fin. Gracias por no bajarme en la ruta, dijo Elvira, apenas audible. Ramiro apretó el volante y miró al frente. Todavía no sé si hice bien, pero aquí seguimos. Elvira sonrió, débil, como quien agradece aunque no pueda prometer nada a cambio.
La carretera se estiraba adelante, con el sol golpeando fuerte y el aire cargado de polvo. Afuera, nada parecía cambiar. Pero dentro de la cabina, entre silencios y confesiones, algo nuevo empezaba a tomar forma. La certeza de que, aunque cada uno cargara sus propias sombras, en ese viaje no estaban del todo solos. La carretera se abría recta frente a ellos, el calor empezaba a levantar espejismos en el asfalto y el rugido del motor se mezclaba con un zumbido incómodo en el pecho de Ramiro. El retrovisor no mentía. La camioneta blanca seguía allí, cada vez más cerca, cada vez más descarada. Primero se mantuvo a distancia, como en los capítulos previos del acecho. Pero ahora el cabrón jugaba distinto. Aceleraba, se pegaba a la mula, la encandilaba con las luces largas y después volvía a dejar espacio. Una provocación calculada, como un perro que muerde y se aleja. Ramiro apretó la mandíbula. «Ya basta de jueguitos», murmuró. Elvira, que había estado callada un buen rato, levantó la cabeza y miró por el espejo lateral. Sus manos volvieron a la bolsa, temblorosas. «Es él», susurró apenas audible. Ramiro giró bruscamente el rostro hacia ella. «¿Quién chingados es él? Ya dígame, doña». Elvira no contestó, los ojos fijos en la ventana, la respiración agitada, como si cada palabra le costara el alma. El tráiler se sacudió de golpe cuando la camioneta se le pegó por el costado, rozando casi la caja. Ramiro reaccionó con reflejos de viejo lobo de ruta, giró apenas el volante, mantuvo firme la línea y evitó que el camión se tambaleara. El corazón le golpeaba en el pecho como un tambor. «Carajo», soltó. «Esto ya no es un paseo, señora. Ese tipo quiere hacernos volcar». Elvira se encogió sobre sí misma, hundiendo las uñas en la tela de su bolso. No puedo explicarle». Ramiro golpeó el tablero con la palma abierta, furioso. «Pues más le vale que lo intente, porque si me voy a romper el hocico en esta carretera, al menos quiero saber por qué». La camioneta volvió a adelantarlos, esta vez frenando de golpe frente al tráiler. Ramiro pisó el freno con fuerza, el rugido del motor se ahogó y todo el camión vibró como un animal herido. Elvira gritó y el termo de mate rodó al suelo, derramando agua caliente en la alfombra. Por un segundo eterno, todo quedó en suspenso. Ramiro logró maniobrar y la camioneta se apartó, dejando apenas unos metros de distancia. Elvira respiraba agitada, las lágrimas contenidas en los ojos. «Es mi sobrino», soltó al fin, con un hilo de voz. «No me deja en paz desde que murió mi marido. Quiere lo poco que me quedó». Ramiro la miró de reojo, incrédulo. «¿Su sobrino? ¿Y por eso anda jugando a matarnos?» Ella asintió, hundida en la vergüenza. «No sabe de lo que es capaz». Ramiro apretó los dientes, quiso gritarle, sacudirla, reclamarle por haberlo metido en ese desmadre, pero lo único que salió de su boca fue un resoplido cargado de rabia. «Pues ya lo sé. Y si no nos largamos de esta recta, lo va a demostrar otra vez». Metió un cambio, hundió el pie en el acelerador y la mula respondió con toda la fuerza que le quedaba. El motor rugió como bestia vieja, tragándose kilómetros con furia. La camioneta intentó seguirlos, pero el camión, pesado y firme, ganó terreno. Ramiro no quitaba la vista de la ruta, las manos clavadas en el volante. En su interior, la bronca hervía, no solo contra el perseguidor, sino también contra ella por el silencio, por las medias verdades. Y aún así, entre la rabia y la tensión, algo se encendió, un instinto protector, esa terquedad de viejo camionero que no abandona a nadie en medio del camino. Elvira, con los ojos rojos y la voz rota, murmuró: «Perdóneme, no quería arrastrarlo en esto». Ramiro no respondió, solo mantuvo la mirada fija en el horizonte, mientras atrás la camioneta blanca seguía merodeando como un buitre hambriento. El viaje ya no era solo kilómetros y silencio. Era una carrera contra alguien que no conocía límites. La carretera se extendía en silencio, rota solo por el rugido grave de la mula.
El retrovisor mostraba todavía la camioneta blanca, más lejos, pero presente como una espina clavada en la espalda. Ramiro no había soltado palabra desde que Elvira admitió que el perseguidor era su sobrino. El coraje le hervía en las venas. Había manejado miles de kilómetros cargando de todo, fruta, maquinaria, hasta ganado. Pero nunca había llevado a cuestas una bronca tan turbia, y mucho menos sin quererlo. De pronto soltó la voz, áspera como lija. «Mire, doña, yo no soy ni santo ni héroe. Soy camionero y bastante cansado. Pero si me va a usar de escudo, necesito saber qué trae encima». Elvira lo miró con esos ojos húmedos que parecían guardar siglos de cansancio. «Ya le dije», murmuró, «es alguien de mi familia». Ramiro golpeó el volante con la palma. «Eso ya lo sé. Lo que no sé es qué demonios carga en esa bolsa que vale para arriesgar su pellejo y el mío». Ella bajó la mirada, abrazando el bulto contra su pecho. Sus dedos apretaban la tela como si ahí dentro estuviera lo último que la sostenía en pie. «¿No es dinero si eso piensa? ¿Entonces qué?» «Recuerdos», susurró. «Papeles. Cosas que él no debería tener». Ramiro bufó con incredulidad. «¿Papeles? Por eso nos quiere volcar en plena ruta». Elvira guardó silencio. Ramiro entendió que había más, mucho más, pero ella no estaba lista para decirlo. El camión pasó un puente angosto. El agua del río brillaba abajo, y Ramiro pensó en lo fácil que sería para ese cabrón de la camioneta provocar un accidente ahí mismo. La idea lo hizo apretar el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Le voy a decir algo, doña», gruñó. «Yo ya estoy en esta bronca, aunque no quiera. Pero si me sigue ocultando la mitad de la historia, no vamos a llegar a ninguna parte». Elvira levantó la mirada con lágrimas contenidas, pero también con un orgullo obstinado. «No le pido que me entienda, solo que me ayude a llegar un poco más lejos. Después, yo sabré qué hacer». Ramiro la observó de reojo. Había algo en esa mujer que le recordaba a sí mismo, la terquedad de seguir adelante aunque todo estuviera en contra. Y eso lo desarmaba, lo obligaba a callar la rabia. El retrovisor volvió a llenarse de luces. La camioneta blanca reaparecía más cerca, como un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Ramiro apretó el acelerador y la mula respondió con un rugido que hizo vibrar toda la cabina. «Pues ni modo», dijo entre dientes. «Vamos a ver hasta dónde quiere llegar ese desgraciado». Elvira cerró los ojos, como si la velocidad la empujara de regreso a sus recuerdos. En su rostro había miedo, sí, pero también una determinación rara, como quien ya decidió que no va a soltar lo que lleva, pase lo que pase. Ramiro no volvió a insistir. El secreto estaba ahí, abierto a medias, lo suficiente para dejarlo con 1000 preguntas, pero no con respuestas. Y en el fondo, lo sabía, ya no importaba cuánto resistiera Elvira. La carretera iba a terminar sacando la verdad, a golpes si era necesario. Mientras tanto, seguían avanzando, dos desconocidos unidos por una persecución que ninguno había buscado, y por un secreto que de una forma u otra terminaría arrastrándolos hasta el final. La mula resopló cansada cuando Ramiro la estacionó en la gasolinera de Las Catitas. El motor quedó vibrando unos segundos antes de apagarse. Elvira respiraba rápido, como si cada kilómetro la desgastara más que a él. Ramiro bajó primero. El olor a combustible y a tierra húmeda lo envolvió de inmediato. Las luces fluorescentes parpadeaban y un par de camioneros charlaban cerca de la tienda. Todo parecía normal, demasiado normal, pero él sabía que no. En el retrovisor todavía había visto las luces de la camioneta blanca a poca distancia. No era coincidencia, no era casualidad. «Baje», le dijo a Elvira con voz seca. «Vamos por un café y me cuenta de una vez qué diablos pasa». Ella dudó, abrazando la bolsa. Ramiro le sostuvo la mirada. «No la voy a dejar sola, doña, pero necesito la verdad». Elvira tragó saliva y asintió. Entraron en la tienda de la gasolinera.
El aire acondicionado estaba helado. El contraste con el calor de la ruta lo hizo estremecerse. Se sentaron en una mesa al fondo, con 2 cafés que apenas humeaban. Ramiro la miró fijo. «Ahora sí, dígamelo claro». Elvira bajó la voz, como si el lugar estuviera lleno de oídos invisibles. «El hombre que nos sigue es mi sobrino». Ramiro arqueó las cejas, sin sorpresa. «Ya me lo había olido. ¿Pero qué quiere? ¿Por qué tanto desmadre?» Ella apretó la taza entre las manos. «Quiere mi casa y lo poco que me dejó mi marido. Papeles de tierras, ahorros. Todo lo tengo en esta bolsa», señaló el bulto con un gesto tembloroso. «Si se los lleva, me deja sin nada». Ramiro la observó largo rato. Parte de él sentía rabia, otra parte, compasión. «¿Y tanto riesgo por unos papeles?», preguntó con dureza. Elvira lo miró directo a los ojos. «No entiende, es lo único que me queda. Si pierdo eso, me pierdo a mí misma». Ramiro se reclinó en la silla, suspirando. El corazón le latía fuerte. No podía evitar pensar en su propia hija, en lo que pasaría si algún día ella lo necesitaba y él no estaba. Esa comparación lo golpeó más duro de lo que quiso admitir. En ese momento, un ruido metálico afuera lo puso en alerta. Vidrios, cadenas, movimiento de puertas. Ramiro se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Allí estaba, la camioneta blanca estacionada junto a su mula. Un hombre joven, moreno, con barba desprolija, revisaba la caja del tráiler como si fuera dueño. Ramiro apretó los puños. «Ya llegó tu sobrino, doña». Elvira palideció. «No, aquí no». Ramiro la tomó del brazo. Se acabó el silencio. «¿Qué hacemos?». Elvira respiraba agitada, los ojos húmedos de miedo. «Él no va a parar, Ramiro. No hasta que me quite lo que quiere». «Pues yo no pienso dejar que me reviente la mula en medio de la ruta», dijo él con firmeza. Se miraron y por primera vez hubo algo distinto entre ellos. Ya no era pasajera y chofer. Era una alianza incómoda, forzada, pero inevitable. Elvira se inclinó hacia él. «Yo no puedo enfrentarme a él, pero usted sí puede. Tiene carácter y esa fuerza que yo ya no tengo». Ramiro sintió el peso de esas palabras como una losa. No era héroe, nunca lo había sido. Pero en ese instante entendió que la carretera le estaba pidiendo algo más que solo kilómetros. El hombre de la camioneta blanca empujó la puerta de la tienda y entró. La campanilla sonó aguda, rompiendo el aire helado. Ramiro lo observó, joven, arrogante, con una sonrisa torcida que no prometía nada bueno. Caminó directo hacia su mesa, los pasos resonando sobre las baldosas. «Tía», dijo con tono falso de cariño, «sabía que iba a encontrarte». Elvira se encogió en la silla. Ramiro la vio temblar. El sobrino se inclinó sobre la mesa mirando la bolsa. «Dámela, ya». Ramiro se interpuso cruzando los brazos. «Ella no va a darle nada». El joven lo miró con desprecio. «Viejo metiche, esto no es asunto suyo». Ramiro sonrió sin humor. «Pues ya lo es». El silencio en la tienda era absoluto. Los otros clientes se habían quedado mirando de reojo, sin atreverse a intervenir. Elvira sujetaba la bolsa con fuerza. Sus manos temblaban tanto que parecía que se le iba a caer. El sobrino dio un paso más, la cara roja de rabia. «Esto se acaba aquí, tía». Ramiro apretó los dientes, preparado para lo que viniera. «Y aquí, querido oyente, quiero preguntarte algo. Si fueras Ramiro, ¿qué harías? ¿Te enfrentarías a golpes con ese sobrino para defenderla? ¿O te apartarías dejando que ella arregle sola su destino? Déjalo en los comentarios. ¿Qué harías tú en este momento?». Ramiro salió de la tienda con paso duro, la mandíbula apretada. El sobrino había quedado dentro discutiendo con Elvira, pero él necesitaba aire. Caminó hasta su mula, encendió un cigarro y miró el horizonte seco, lleno de polvo y calor. El pensamiento lo golpeaba con fuerza. Podía subir al camión, girar la llave y largarse. Dejar que esa señora resolviera sus propios problemas. No era su bronca, no era su familia. La carretera le había enseñado a no meterse donde no lo llamaban.
Pero ahí estaba la voz de su Teresa, como un eco en la cabeza. Ramiro, no seas de piedra. A veces ayudar a alguien es lo único que te salva de ti mismo. Escupió al suelo y apretó el cigarro entre los dedos. «Chingada madre», murmuró. «¿Qué hago aquí?» Dentro de la tienda, Elvira discutía con el sobrino. Su voz temblaba, pero no cedía. «No vas a llevarte nada, Gustavo». El hombre sonrió con burla. «Tarde o temprano será mío. Tú ya no puedes con esto». Elvira abrazó la bolsa como si en ella llevara el corazón. Su cuerpo frágil se veía diminuto frente a la furia de ese joven. Desde la ventana, Ramiro los observaba. Algo en su pecho se encendió. Rabia, compasión, tal vez las dos cosas juntas. No podía mirar y no hacer nada. Ramiro subió de nuevo al camión, cerró la puerta con un golpe seco, el eco metálico le retumbó en los oídos. Puso las manos en el volante, lo apretó como si el cuero pudiera darle respuestas. «Si me voy ahora, llego a tiempo a San Juan para entregar la carga. Nadie sabría nada, nadie podría culparme». El motor estaba listo para rugir. Pero la imagen de Elvira encogida frente a su sobrino lo atravesó como un cuchillo. Golpeó el tablero. «No puedo, pinche conciencia». Regresó a la tienda. El sobrino levantó la cabeza al verlo entrar. «¿Y este qué?», gruñó. Ramiro lo miró de frente, con esa calma peligrosa de los hombres que han visto demasiado en la ruta. «Este es el que maneja el camión. Y si quieres a tu tía, vas a pasar sobre mí». Elvira lo miró sorprendida, con lágrimas en los ojos. Gustavo apretó los puños, la rabia pintándole la cara. Por un instante, todo quedó suspendido. La tensión, el aire helado del local, la mirada de los clientes que fingían no mirar. El sobrino dio un paso hacia Ramiro, encarándolo. «No te metas, viejo. No es tu pelea». Ramiro no se movió. «Ya es mi pelea. Ella subió a mi mula y en mi camino nadie se queda tirado». Pero en su interior la duda lo desgarraba. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Valía la pena arriesgarse por una desconocida? ¿Y si ese muchacho estaba armado? Sus pensamientos se enredaban como rutas mal señalizadas. Prudencia o instinto, salvarse o arriesgarlo todo. Gustavo estiró la mano hacia la bolsa. Elvira retrocedió, chocando contra la pared. Ramiro dio un paso adelante y lo empujó con el hombro. El golpe fue suficiente para que el joven retrocediera tambaleando. Elvira soltó un grito ahogado. Ramiro habló bajo, pero con la voz firme como piedra. «Conmigo no, muchacho. Busca otro camino». El silencio se quebró. Gustavo lo miró con odio, la respiración agitada. Por un segundo pareció que iba a lanzarse encima, pero algo en la mirada de Ramiro lo frenó. Elvira sujetó el brazo de Ramiro con fuerza inesperada. «Gracias», susurró, como si esas dos palabras cargaran toda su vida. Ramiro asintió, todavía con el corazón latiendo a mil. «Esto no terminó, doña. Ahora lo difícil empieza». Miró hacia la ventana. La camioneta blanca seguía ahí, estacionada, esperando como un depredador paciente. Sabía que no bastaba con ese momento. El verdadero dilema no era si ayudarla o no. Ya había elegido. Ahora el dilema era hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La carretera lo esperaba, pero esta vez no con kilómetros de soledad, sino con una guerra personal que no había buscado. El aire en la gasolinera estaba tan cargado que hasta el zumbido de los fluorescentes parecía un mal presagio. Gustavo, con la mirada encendida de odio, dio un paso hacia Ramiro. Elvira retrocedió instintivamente, la bolsa pegada al pecho como si fuera un escudo. «No entiendes, viejo», escupió Gustavo. «Esa mujer me pertenece y lo que trae con ella también». Ramiro lo encaró con calma dura, esa que no necesita gritos para imponerse. «A mí no me importa lo que pienses, chamaco, pero mientras ella esté conmigo, no le vas a poner una mano encima». Elvira abrió los ojos sorprendida, como si no terminara de creer que ese hombre, un desconocido hasta hace unas horas, se hubiera plantado frente a su sobrino como un muro. Gustavo rió, una carcajada seca y nerviosa.
¿Y tú quién eres para decirme qué hacer? Soy el que tiene las llaves del camión, contestó Ramiro. Y soy el que no se raja. El silencio se partió como un vidrio. Gustavo se abalanzó, empujando con el hombro. Ramiro lo sostuvo firme, como si los años en la ruta le hubieran dado raíces. El golpe no lo movió ni un centímetro. La mesera gritó desde el mostrador: «¡Ya basta! ¡Aquí no se pelea!». Los otros clientes se quedaron congelados, fingiendo que no miraban. Nadie iba a intervenir. Esa pelea era solo de ellos. Ramiro empujó a Gustavo hacia atrás, lo suficiente para marcar distancia. «Escúchame, muchacho, no tienes idea de con quién te estás metiendo. Yo ya vi la muerte de cerca demasiadas veces. No me asustas». Elvira, llorando en silencio, intentó interponerse. «Por favor, Ramiro, vámonos, antes de que sea peor». Ramiro asintió, pero no quitó los ojos del sobrino. «Esto apenas empieza, doña». Ramiro tomó a Elvira del brazo y la guió hacia la salida. Ella iba temblando, mirando hacia atrás a cada paso. Gustavo lo siguió con la mirada, los puños apretados, el rostro rojo de furia. «No vas a llegar lejos», gritó detrás de ellos. «Esa bolsa es mía». Ramiro no respondió. Afuera, el aire caliente lo golpeó en la cara. Subió a Elvira a la cabina y luego él se acomodó al volante. Giró la llave. El motor rugió con fuerza. Por un instante sintió el alivio del camión respondiendo como un viejo aliado. Pero en el retrovisor, la camioneta blanca encendía sus luces, lista para seguirlos. «¿Lista?», preguntó él, sin mirarla. Elvira apretó los labios y asintió. Salieron de la gasolinera y tomaron la ruta. La mula avanzaba pesada pero segura. A los pocos segundos, la camioneta apareció detrás de ellos, como una sombra inevitable. Ramiro golpeó el volante con los nudillos. «Te dije, doña, esto apenas empieza». Elvira cerró los ojos, las manos crispadas sobre la bolsa. «Él no va a parar, Ramiro, hasta que consiga lo que quiere». Ramiro resopló. «Pues yo tampoco voy a parar. Y créame, la carretera me enseñó a pelear a mi manera». El tráiler rugió cuando hundió el pie en el acelerador. La persecución ya no era un juego de miradas. Era una guerra abierta, aunque todavía sin golpes finales. Mientras la carretera se estiraba frente a ellos, Ramiro sentía la tormenta en su interior. Podría haberla dejado atrás, en la gasolinera, sola frente a su destino. Habría sido lo más fácil, lo más lógico. Pero no lo hizo. Algo en él, quizá la soledad, quizá los recuerdos de Teresa, quizá el vacío de su hija distante, lo obligaba a quedarse, a proteger a esa mujer, aunque no entendiera del todo por qué. «No la abandones, Ramiro. No esta vez». Su propia conciencia hablaba con la voz de su esposa, y esa voz era más fuerte que cualquier motor, más firme que cualquier miedo. Ramiro miró a Elvira de reojo. Ella seguía con la mirada perdida, aferrada a la bolsa como si en ella llevara su vida entera. Él apretó el volante y habló con un tono que no dejaba espacio a dudas. «Ya está decidido, doña. No la voy a dejar sola, aunque me cueste la mula, aunque me cueste el pellejo». Elvira lo miró con un temblor en los labios, incapaz de responder. La camioneta blanca aceleró detrás de ellos, pegándose cada vez más. El rugido de su motor era un recordatorio brutal. El peligro estaba allí, cerca, listo para estallar. Ramiro sonrió con esa calma terca que lo había acompañado en todos sus viajes. «Órale, pues, si quiere guerra, la va a tener». El camino se extendía, ardiendo bajo el sol, y la historia de ambos acababa de cambiar rumbo para siempre. Elvira ya no era solo una pasajera, era una causa. Y Ramiro, un hombre que había jurado no volver a arriesgar más de lo necesario, acababa de comprometerse hasta el fondo. El primer enfrentamiento había terminado, pero la batalla verdadera apenas arrancaba. La camioneta blanca seguía pegada al retrovisor, como una sombra que no cedía ni un centímetro. Ramiro apretó el volante y resopló. «Muy bien, cabrón», murmuró. «Vamos a jugar a mi manera». Elvira lo miró con miedo en los ojos. «¿Qué va a hacer?
Lo que siempre hice en la ruta, sobrevivir. Metió un cambio y aceleró. El rugido de la mula llenó la cabina. Ramiro giró sin aviso en un desvío hacia una ruta secundaria, un camino angosto bordeado de viñedos. En el retrovisor, la camioneta dudó un segundo, pero lo siguió. Ramiro sonrió de lado. «Ya caíste en mi cancha». El camino era estrecho, lleno de curvas y subidas. Ramiro lo conocía como la palma de su mano. Lo había recorrido 1000 veces, llevando uva, vino y maquinaria. Aprovechó la primera pendiente para dejar que la mula se embalara cuesta abajo. La caja temblaba, pero él mantenía el control, jugando con los frenos de motor. «¡Agárrese, doña!», advirtió. El tráiler tomó la curva con una precisión milimétrica. La camioneta, en cambio, se ladeó demasiado, las llantas chirriando contra el pavimento. Ramiro lo notó y se rió por dentro. «Ese chamaco no sabe manejar bajo presión». Elvira lo observaba incrédula. «¿Se está divirtiendo?». «No, pero quiero que crea que sí. Eso los desconcentra». Más adelante, Ramiro bajó la velocidad de golpe y se hizo a un costado, fingiendo una falla. Apagó las luces, el motor quedó en silencio. Elvira se tensó. «¿Por qué paramos? Nos van a alcanzar». «Shh, confíe». La camioneta blanca pasó de largo, acelerando como si quisiera alcanzarlos al frente. Ramiro esperó unos segundos, encendió el motor y volvió a incorporarse, quedando detrás de su perseguidor. «Ahora el cazador es presa», murmuró con una sonrisa cansada. Elvira lo miró sorprendida. «¿Siempre piensa así, como en un juego?». «No, siempre pienso como en la carretera. El que no aprende a engañar, termina enterrado». Ramiro aprovechó el terreno. Sabía que a unos kilómetros había un tramo con un puente estrecho y una curva ciega. Pisó el acelerador y acortó distancia hasta quedar casi pegado a la camioneta blanca. El joven, confundido, miraba por los espejos sin entender cómo el camión había reaparecido detrás. Nervioso, intentó acelerar más. Ramiro lo mantuvo a raya, usando las luces largas para encandilarlo. «Siente, muchacho, lo que es que lo respiren en la nuca», dijo entre dientes. Elvira lo observaba, entre asustada y fascinada. «¿Y si se accidentan los dos? Entonces ganamos, doña, porque él no consigue lo que quiere». Cuando llegaron al puente angosto, Ramiro redujo un cambio y dejó que la mula rugiera. El joven se desesperó, frenó mal en la curva y su camioneta derrapó hacia el costado, golpeando contra la baranda. Ramiro pasó de largo, el tráiler vibrando bajo sus manos. El corazón le latía con fuerza, pero sus labios dibujaron una sonrisa. «Así se maneja en la ruta, carajo». Elvira se llevó las manos al rostro aliviada, pero sabía que no era el final. «¿Cree que se rindió?». «No, esa clase de tipos no se rinden, solo se cabrean más». Ramiro respiró hondo. El sudor le corría por la frente, pero la mente estaba clara. Había ganado unos kilómetros de ventaja, y en carretera, cada kilómetro era oro. La mula avanzaba con paso firme. Ramiro soltó un suspiro y bajó un poco la velocidad, lo justo para recuperar el control. «Hace años que no sentía esto», murmuró. «¿Miedo?», preguntó Elvira. «No, vida». Ramiro la miró de reojo. Cuando tienes algo que proteger, la ruta se siente distinta. Elvira bajó la mirada, apretando su bolsa, y susurró: «Gracias, Ramiro, por no dejarme». Él no respondió. Solo ajustó el espejo y volvió a mirar hacia atrás, sabiendo que tarde o temprano esas luces blancas regresarían. La carretera, esa vieja maestra cruel, todavía tenía más lecciones que darles, y Ramiro, con todas sus mañas y cicatrices, estaba listo para enfrentarlas. La carretera estaba tranquila, demasiado tranquila. El motor de la mula rugía constante, y el horizonte se estiraba en un azul profundo que se teñía de naranja por el atardecer. Ramiro mantenía los ojos en la ruta, pero sentía la tensión acumulada en cada músculo. Elvira llevaba minutos callada,
mirando el paisaje como si buscara respuestas en los viñedos y cerros bajos que pasaban. Ramiro, sin mirarla, rompió el silencio. ¿Sabe? En la ruta lo peor no es el cansancio, es el silencio. Se mete en la cabeza y empieza a masticar recuerdos. Ella giró lentamente, sus ojos cargados de un cansancio viejo. Eso me pasa desde hace años. El silencio me persigue incluso cuando no estoy sola. Elvira apretó la bolsa contra sus piernas, respiró hondo y se animó a hablar. Desde chica aprendí a callar. Mi padre era duro, demasiado. Mi madre nunca dijo nada, y yo crecí pensando que así era la vida, obedecer, aguantar. Ramiro la escuchaba sin interrumpir. La carretera se volvió un telón de fondo, como si las palabras de ella fueran lo único importante. Después me casé con un buen hombre, pero me dejó sola todo el tiempo, y cuando murió, mi familia vio en mí una presa fácil. Mi sobrino es apenas la cara más descarada de todo eso. Siempre han querido lo que no les pertenece. Su voz se quebró. Ramiro bajó la velocidad, dándole espacio. Yo no valgo mucho, Ramiro, pero lo poco que tengo, no pienso entregarlo. Ramiro se quedó callado unos segundos. El ruido del motor llenaba el vacío, pero algo dentro de él pedía salir. Yo también perdí, doña. Su voz salió más áspera de lo normal. Hace 15 años enterré a mi Teresa. Cáncer. Y todavía cargo la culpa de no haber estado más con ella. La ruta me tragó, me quitó horas que nunca recuperé. Apretó el volante, los nudillos blancos. Y mi hija vive lejos. Tiene su familia y conmigo apenas cruza 2 palabras por teléfono. Siento que me odia por no haber sido un padre presente. Elvira lo miraba en silencio con los ojos brillosos. No la odia, lo dice porque quiere que vuelva a buscarla. Ramiro sonrió, amargo. Quizá, o quizá ya no hay vuelta. Elvira extendió la mano y la apoyó sobre la de él, que seguía aferrada al volante. Un gesto breve, pero suficiente. No somos tan distintos, Ramiro. Usted carga con culpas, yo con miedos. Y aquí estamos, en la misma carretera. El gesto lo sorprendió. Nadie lo tocaba con esa honestidad desde hacía años. La vida es cabrona, doña. Te quita lo que más quieres y no te da explicaciones. Ella suspiró. Pero también te pone a gente en el camino. Y a veces, esa gente llega justo a tiempo. Por un momento la tensión se diluyó. El silencio ya no pesaba. Era un silencio compartido, casi necesario. La carretera se volvió más suave, como si también se diera un respiro. Ramiro cebó un mate y se lo pasó. Elvira lo recibió con una sonrisa cansada. Hacía años que no tomaba uno. Mi marido siempre lo preparaba. Yo nunca aprendí. Ramiro se permitió una risa leve. Pues aquí tiene un maestro. No soy chingón para muchas cosas, pero para el mate, sí. Se quedaron así, compartiendo un sorbo, como si fueran 2 viejos conocidos en vez de 2 extraños, arrastrados por un destino extraño. El espejo retrovisor quebró la calma. Ramiro lo miró y su corazón se tensó. 2 luces blancas, a lo lejos, regresaban como fantasmas conocidos. Elvira lo notó enseguida. Es él. Nunca se detiene. Ramiro apretó el volante, pero esta vez no con rabia, sino con una determinación fría. Déjelo venir. Ya no estamos callados. Ahora sé por qué peleamos. Elvira lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no solo mostraban miedo, sino también fuerza. La carretera seguía rugiendo bajo ellos, el peligro acercándose de nuevo. Pero algo había cambiado. Ya no eran 2 desconocidos, eran aliados. Y ese lazo frágil, forjado entre confesiones y heridas, era ahora su única arma. El motor rugió más fuerte. El enfrentamiento que se avecinaba no sería solo contra Gustavo, sino contra todo lo que ambos habían callado durante años. El retrovisor devolvía esas luces blancas que ya conocían demasiado bien, primero pequeñas, lejanas, luego más grandes, más intensas, hasta convertirse en un par de ojos rabiosos devorando la carretera. «Ya viene»,
murmuró Elvira, apretando la bolsa contra su pecho. Ramiro no respondió. Ajustó el cinturón, bajó un cambio y dejó que la mula rugiera con todo su cuerpo de hierro. El motor retumbó como un tambor de guerra. «Pues que venga, aquí lo espero». La camioneta aceleró pegándose a la caja. El golpe seco contra el tráiler sacudió todo el camión. El mate se derramó en la alfombra. Las botellas en el tablero tintinearon como campanas de alarma. «¡Ramiro!», gritó Elvira. «Tranquila, doña, esto apenas calienta». Ramiro giró el volante con destreza, metiéndose en un carril lateral que serpenteaba entre cerros bajos. El camino se estrechaba y cada curva era un cuchillo. La camioneta lo seguía como un perro rabioso, lanzándose contra la caja en cada oportunidad. Los faros iluminaban el espejo, encandilándolo. Ramiro entrecerró los ojos, respiró hondo y recordó viejos trucos de ruta. Nunca mirar directo a la luz, guiarse por la línea blanca del pavimento. «No me vas a cegar, chamaco», murmuró. Elvira, con los ojos clavados en el retrovisor, susurraba una oración entrecortada. Pero en medio del miedo, lo miró de reojo y notó algo extraño. Ramiro estaba disfrutando la batalla. En una curva cerrada, la camioneta intentó rebasarlo por la derecha. Error. Ramiro lo esperaba. Giró el volante con precisión, cerrando el paso. El tráiler se ladeó apenas, lo suficiente para rozar la camioneta contra la banquina. Chispas saltaron en la oscuridad, iluminando la carretera como fuegos artificiales. El sobrino se recuperó rápido, pero su vehículo quedó marcado, con el costado abollado y humo saliendo del guardabarros. Elvira gritó, aterrada: «¡Lo va a matar!». «No, doña, lo voy a enseñar a respetar». El camino se abrió en una recta larga, un falso alivio. La camioneta aprovechó y se lanzó con todo. Golpeó la caja por detrás, un impacto brutal que hizo temblar hasta los huesos de Ramiro. El tráiler serpenteó, amenazando con volcar. Ramiro apretó el volante con los dos brazos tensos, el corazón martillándole en el pecho. «¡Sosténgase!», rugió. Con un giro preciso, corrigió la trayectoria, dejando atrás el desastre que casi ocurre. La mula rugió con furia, como si también se negara a caer. Elvira tenía lágrimas en los ojos, pero su mirada ya no era solo miedo. Era confianza ciega en el hombre que manejaba. Ramiro reconoció el terreno. A unos metros, un desvío angosto con banquina blanda. Si lograba engañar al sobrino, podía hacerlo volcar sin tocarlo. Hundió el pie en el acelerador. La mula avanzó como un monstruo de hierro y la camioneta, rabiosa, lo siguió de cerca. «¡Órale, cabrón! ¡Sígueme!». En el último segundo, Ramiro giró bruscamente hacia la izquierda, usando la línea blanca como guía. La mula resistió el giro gracias al peso y a los frenos de motor. La camioneta, en cambio, entró directo al desvío. Las ruedas mordieron la banquina, perdió tracción y se ladeó violentamente. El chirrido del metal contra la tierra se mezcló con un golpe sordo. Ramiro no miró atrás. Solo escuchó el eco de la carrocería volcando en la oscuridad. Elvira tapó su boca con ambas manos, temblando. ¿Se mató? Ramiro mantuvo los ojos en la ruta. Su respiración era pesada, pero sus manos seguían firmes en el volante. «No lo sé, y no pienso volver a mirar». La carretera quedó en silencio. Solo el rugido constante del motor y el latido en los oídos de ambos rompían la calma. Elvira se dejó caer contra el asiento, las lágrimas corriendo libremente. «Nos salvó, Ramiro, nos salvó». Él no respondió. Tenía la mirada fija en el horizonte, los nudillos blancos sobre el volante. Por dentro, una mezcla de alivio y rabia lo carcomía. Sabía que lo que acababa de hacer no tenía vuelta atrás. Esa maniobra había sido una sentencia. La ruta siguió estirándose bajo ellos. Ramiro finalmente habló, en voz baja, como si solo quisiera que lo escuchara la noche. «Se acabó, doña. Al menos por ahora». Elvira asintió, secándose las lágrimas. «No sé cómo agradecerle». Ramiro negó con la cabeza. «No me agradezca.
A veces la vida no te da opción. El silencio volvió, pero ya no pesaba igual. Ahora era un silencio cargado de complicidad, de la certeza de que habían sobrevivido juntos a algo que podía haber terminado en tragedia. El motor siguió rugiendo, fiel mientras la carretera los llevaba más lejos. Ramiro lo sabía. Habían ganado una batalla, pero no la guerra contra sus propios fantasmas. La persecución había terminado. Pero lo que venía después podía ser aún más difícil. Vivir con lo que habían hecho. El rugido del motor volvió a sentirse como un arrullo en vez de un grito de guerra. La carretera estaba vacía, solo el viento golpeaba contra la carrocería. Ramiro bajó la velocidad poco a poco, permitiendo que la mula respirara después de la batalla. ¿Ya no lo veo?, preguntó Elvira con la voz quebrada, como si no se atreviera a creerlo. Ramiro revisó los espejos. Nada, ni un faro, ni un polvo levantado atrás. No, doña, al menos por ahora se acabó. Elvira soltó un suspiro que parecía cargado de toda una vida. Se dejó caer contra el asiento, cerrando los ojos. Por primera vez desde que subió al camión, su respiración no sonaba como la de alguien que huye, sino como la de alguien que, aunque sea un instante, descansa. El silencio en la cabina no era de miedo, sino de agotamiento. Ramiro se sacó el gorro, lo tiró en el tablero y se pasó la mano por la cara. Tenía la frente empapada de sudor, pero en sus labios apareció una media sonrisa. No sé si me siento vivo o simplemente viejo. Elvira lo miró, todavía con lágrimas en los ojos. Se siente vivo, Ramiro, y me hizo sentir a mí también. Hubo un instante de complicidad. No eran palabras románticas ni heroicas, solo la confesión de dos sobrevivientes que habían cruzado juntos un infierno. Pero la calma no era completa. Ramiro lo sabía. Lo que habían hecho tenía consecuencias. El recuerdo del chirrido de la camioneta derrapando y volcándose no lo soltaba. ¿Y si murió, doña?, preguntó con la voz baja, casi como si no quisiera que la respuesta existiera. Elvira bajó la mirada. Si murió, fue por sus propias decisiones. Usted solo nos defendió. Ramiro no estaba tan convencido. Había visto demasiados accidentes en la ruta, demasiadas familias llorando junto al asfalto. No era tan fácil. Esa sombra iba a seguir viajando con él, como tantas otras. La mujer acomodó la bolsa en el regazo, pero esta vez no la abrazó como antes. Sus manos descansaban sobre ella, flojas, como si por fin soltara un poco del peso. ¿Sabe qué es lo más triste, Ramiro?, dijo, mirando por la ventana. Que no lo odio. Es mi sangre, y aún así se convirtió en lo peor que me pudo pasar. Ramiro asintió sin hablar. Entendía ese dolor. Las heridas que dejan los de la propia casa siempre son más profundas que las que vienen de afuera. La familia debería cuidarnos, agregó ella con un nudo en la garganta. Pero a mí me enseñaron lo contrario. Ramiro no pudo evitar pensar en su hija, en los silencios que se habían acumulado entre ellos, en las llamadas que no hacía. Y si un día Mariana lo recordaba solo como el padre ausente, el que nunca estuvo cuando se lo necesitaba. Golpeó suavemente el volante con el pulgar, una costumbre que tenía cuando las ideas lo quemaban por dentro. Yo también fallé a los míos, doña, no con golpes ni con broncas, con ausencias, y a veces siento que eso duele igual. Elvira lo miró con ternura, esa ternura que solo alguien con cicatrices parecidas podía tener. Todavía tiene tiempo, Ramiro. No todo está perdido. Ramiro redujo la marcha y estacionó en un descampado, donde unos álamos altos cortaban el viento. Apagó el motor. El silencio fue tan profundo que hasta sus respiraciones parecían demasiado fuertes. Sacó el mate y lo cebó en silencio. Le pasó el primero a Elvira. Ella lo aceptó, bebió un sorbo largo y cerró los ojos. «Gracias», susurró, no solo por el mate. Ramiro no contestó. Solo preparó otro para sí mismo.
Por un momento no hubo persecución, ni camioneta blanca ni recuerdos pesados, solo el murmullo de los árboles, el mate caliente y la certeza de que seguían vivos. Cuando volvieron a encender el motor y la mula retomó la ruta, la noche ya caía. Las primeras estrellas titilaban sobre los cerros y la carretera se abría como una serpiente oscura hacia el horizonte. Ramiro habló con la mirada fija en la línea blanca del pavimento. No sé qué nos espera más adelante, pero lo que sí sé es que ya no la bajo del camión. Llegaremos juntos hasta donde tengamos que llegar. Elvira lo miró, con lágrimas nuevas en los ojos, pero esta vez eran distintas, no de miedo, sino de gratitud. Entonces, sigamos, Ramiro, hasta donde dé la vida. El rugido del motor volvió a llenarlo todo. La calma era apenas un respiro, una tregua, pero en ese respiro ambos encontraron algo que hacía mucho no sentían, la certeza de no estar solos. El sol ya se escondía cuando la mula se internó en caminos más angostos. A los costados, hileras de viñedos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aire olía a tierra húmeda y a uva madura, un aroma distinto al polvo y al humo que habían respirado en toda la ruta. Elvira abrió la ventana y dejó que el viento le despeinara el cabello. Su rostro, todavía cansado, tenía una calma que Ramiro no le había visto antes. «Ya casi llegamos», murmuró. «Es aquí. Mi amiga vive al final del pueblo». Ramiro asintió sin quitar los ojos del camino. El motor ronroneaba, tranquilo, como si también supiera que la batalla había terminado. Las primeras casas aparecieron, paredes bajas de adobe, techos de teja y calles empedradas. Los faroles amarillos iluminaban la plaza central donde unos niños jugaban a la pelota, ajenos a todo peligro. Ramiro redujo la velocidad y dejó que el tráiler avanzara despacio. Los vecinos lo miraban pasar con curiosidad. No era común ver una mula enorme recorriendo esas calles estrechas. Elvira sonrió con melancolía. Aquí el tiempo corre más lento, como si nada malo pudiera alcanzarte. Ramiro pensó en lo irónico que sonaba eso, después de todo lo que habían vivido. Pero no lo dijo, solo respiró hondo, dejando que ese aire distinto le llenara los pulmones. Al final de una calle angosta, una mujer salió al umbral de una casa pintada de celeste. Tenía el cabello recogido y un delantal manchado de harina. Apenas vio a Elvira, abrió los brazos con un grito emocionado. «¡Por fin, comadre!». Elvira bajó de la mula casi corriendo, la bolsa aún colgada del brazo. Se abrazaron fuerte, como si hubieran esperado toda una vida para ese encuentro. Ramiro apagó el motor y se quedó mirando desde arriba, en silencio. La amiga le acariciaba la cara a Elvira, llorando y riendo al mismo tiempo. «Pensé que no lo lograrías. Pensé que él...». Elvira negó con la cabeza y la apretó más fuerte. Ramiro sintió un nudo en la garganta. Había algo en esa escena que le recordaba la falta de abrazos en su propia vida. Minutos después, ya en el patio de la casa, Elvira le presentó a su amiga. «Ramiro, ella es Julia, la persona que me abrió las puertas cuando nadie más quiso». Julia le ofreció un vaso de vino casero. «Gracias por traerla, Don. No sabe cuánto significa esto». Ramiro aceptó el vaso, pero bajó la mirada. «Solo hice lo que cualquiera haría». Julia lo miró con seriedad. «No, cualquiera no. Usted eligió quedarse cuando pudo haberse ido». Elvira, con los ojos húmedos, asintió en silencio. Ramiro se apartó un poco, apoyándose en una pared mientras las dos mujeres conversaban. Sacó un cigarro, pero no lo encendió. Lo giraba entre los dedos, pensando en todo lo que había pasado. En su mente aparecieron flashes, los golpes contra la mula, el rugido del motor al borde del desastre, la mirada suplicante de Elvira cuando le pidió ayuda. Y de pronto lo entendió. Aquel viaje no había sido solo cargar con una desconocida. Había sido cargar con su propio vacío, con todo lo que había dejado atrás. Y de alguna manera volver a sentirse útil. «Chingada vida», murmuró. «Todavía no estoy acabado».
Elvira se acercó despacio, lo miró de frente con un brillo distinto en los ojos. «Ramiro, no sé cómo agradecerle. Si no fuera por usted, yo...» Su voz se quebró. Él levantó una mano cortándola. «No diga nada, doña. La carretera me puso ahí. A veces es así, uno aparece en el camino del otro porque toca». Elvira lo abrazó. Fue un abrazo torpe, breve, pero verdadero. Ramiro lo sostuvo, sintiendo que algo dentro de él se aflojaba después de años de estar endurecido. La noche cayó sobre el pueblo, y Julia invitó a Elvira a quedarse. Ramiro sabía que ese era el final de su parte en la historia. Subió a la mula y encendió el motor. Elvira corrió hacia él. «¿Ya se va?» «Tengo carga que entregar, doña, y kilómetros que recorrer. Así es la vida del camionero». Ella asintió, pero sus ojos pedían otra cosa. «No lo olvido, Ramiro. Jamás». Él la miró una última vez, y con un gesto serio, puso primera. El tráiler empezó a avanzar por la calle empedrada, alejándose del abrazo de las luces amarillas. Cuando dejó atrás el pueblo, Ramiro sintió el pecho más ligero. Había cumplido. Pero lo más importante no era haber protegido a Elvira, sino haberse recordado a sí mismo que aún podía hacer algo más que manejar. La carretera se abrió de nuevo, oscura y silenciosa. Ramiro prendió el cigarro que había guardado antes y sonrió con amargura. «Tal vez todavía me queda un tramo por recorrer, Teresa. Tal vez todavía no termino». El motor rugió fiel y la noche lo envolvió otra vez. La carga seguía, la ruta también, pero Ramiro ya no era el mismo que había salido del parador aquella madrugada. Había redescubierto algo que creía muerto: su propio valor. La mañana cayó clara sobre el pueblo. Elvira estaba lista para bajar del camión. Llevaba la misma bolsa de siempre, pero ahora la sujetaba distinto. Ya no era un peso muerto, sino un recordatorio de que había sobrevivido. Ramiro apagó el motor y dejó que la mula reposara. El silencio le pesó más que cualquier rugido. Miró a Elvira un instante, grabando en su memoria cada arruga, cada gesto de esa mujer que sin querer había cambiado el rumbo de su viaje. «Hasta aquí, doña», dijo con la voz ronca. Ella asintió, aunque le costaba. Sus manos temblaron cuando tocó la manija de la puerta. Antes de bajar, Elvira se giró hacia él. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz salió firme. «Gracias, Ramiro, no por traerme, sino por quedarse cuando pudo irse». Él tragó saliva. Le hubiera gustado responder con algo grande, con palabras que explicaran lo que también había significado para él, pero solo le salió un encogimiento de hombros. «No me gusta dejar a nadie tirado en la ruta». Elvira sonrió, como si entendiera lo que no se atrevía a decir. Ramiro sacó el termo y el mate del tablero, lo cebó en silencio y se lo pasó. «Uno más, antes de que se vaya». Elvira bebió despacio, como si quisiera alargar ese instante todo lo posible. Luego se lo devolvió, y su mano rozó la de él. Fue un contacto breve, pero cargado de todo lo que ninguno de los dos pudo poner en palabras. «Que la vida le devuelva lo que me dio, Ramiro», susurró. Él bajó la mirada, apretando los labios. Elvira abrió la puerta de la mula y bajó con pasos lentos. Julia la esperaba en la vereda, sonriente, lista para abrazarla otra vez. Ramiro la siguió con la mirada. Cada paso de ella le arrancaba un pedazo de algo que no sabía que todavía tenía. Un hueco en el pecho, pero también una extraña paz. Cuando Elvira se giró para mirarlo una última vez, él levantó la mano en un gesto breve, seco, casi torpe. Ella respondió con una sonrisa leve, de esas que pesan más que un discurso. El motor encendió con un rugido grave, pero Ramiro no arrancó enseguida. Se quedó observando por el parabrisas cómo Elvira entraba a la casa de su amiga, cómo desaparecía tras la puerta azul. Cerró los ojos un segundo. La carretera había vuelto a darle una lección. No siempre se trataba de la carga, ni de llegar a destino, sino de lo que encontrabas en el camino. «Vieja mula», murmuró acariciando el volante.
Parece que todavía tengo algo por lo que seguir. Metió primera. La mula rodó despacio por la calle empedrada, alejándose del pueblo. En el retrovisor, Ramiro alcanzó a ver la silueta de Elvira saludando desde la ventana. No supo si era un adiós definitivo o una promesa silenciosa de que sus caminos volverían a cruzarse. Lo único cierto era la sensación nueva en su pecho. Algo se había encendido de nuevo, una chispa que creía apagada para siempre. La carretera lo esperaba infinita como siempre, pero esta vez con un rumor distinto. No era solo soledad lo que llevaba encima, era memoria, era compañía, era el recuerdo de que todavía podía cuidar a alguien. Con el sol iluminando los viñedos a sus costados, Ramiro sonrió por primera vez en mucho tiempo. No una sonrisa amplia, sino una de esas que salen de adentro, genuinas. El viaje con Elvira le había devuelto algo que pensaba perdido, la certeza de que aún tenía corazón. Apretó el volante, encendió la radio y dejó que una vieja tonada lo acompañara. El motor rugió con fuerza renovada. La despedida había sido necesaria, dolorosa, inevitable, pero en medio de ese adiós, Ramiro había recuperado lo más valioso, la capacidad de sentirse vivo. Y con eso bastaba para seguir rodando. Ramiro encendió la mula. El motor respondió con un rugido grave, profundo, que vibró en su pecho como un latido de hierro, pero esta vez el sonido no lo aplastó, lo acompañó. Se quedó un momento en neutral, escuchando. Antes, ese rugido le recordaba la soledad de la ruta. Ahora le sonaba a promesa. Miró por última vez hacia atrás. El pueblo de los viñedos quedaba pequeño, casi perdido entre los cerros. Sonrió con melancolía. «Gracias, doña», susurró, «por recordarme que todavía puedo sentir». Metió primera y la mula empezó a devorar kilómetros otra vez. El camino se estiraba, vacío, bajo un cielo azul limpio. Dentro de la cabina reinaba el silencio, pero no era el mismo de antes. Ya no pesaba, ya no lo mordía por dentro. Era un silencio lleno de compañía, como si Elvira todavía viajara a su lado. Ramiro pensó en Teresa, en su hija Mariana, en todos los kilómetros que había recorrido para escapar de sí mismo. Y se dio cuenta de algo. La carretera nunca había sido su castigo, había sido su refugio. «Vieja mula», dijo acariciando el tablero, «parece que todavía tenemos camino por delante». La carretera le devolvió recuerdos. Elvira abrazando la bolsa como si fuera su vida entera. Gustavo, su sobrino, enloquecido, persiguiéndolos con tal de robarle lo poco que tenía. Y él mismo, al volante, tomando decisiones que podían haberlos matado a los dos. Cerró los ojos un instante, sin soltar el volante. «Lo lograste, Ramiro. No corriste esta vez. Te quedaste». Esa idea lo reconfortó y lo incomodó a la vez. Siempre se había dicho que no era un hombre de héroes ni de causas, pero la ruta le había demostrado lo contrario. Cuando la vida lo exigía, todavía sabía plantarse. Kilómetros más adelante, paró en un mirador donde la cordillera se levantaba majestuosa. Bajó de la cabina, estiró la espalda y encendió un cigarro. El aire frío le quemó los pulmones, pero también lo despejó. Mientras miraba el horizonte, pensó en su hija. ¿Y si era momento de llamarla? La idea le dio miedo, como si ese simple acto fuera más peligroso que enfrentarse a un tráiler en plena curva. Se rió solo. «Viejo cobarde, te animaste a sacar a un loco de la carretera, pero no a marcar un pinche número». El viento lo despeinó y apagó la colilla. Subió de nuevo a la mula, decidido a guardar ese pensamiento para más adelante. De nuevo en la ruta, con el horizonte abierto, las palabras se le escaparon en voz baja. «¿Cuántas noches más pedirán auxilio en mi camino?» La idea le caló hondo. No sabía si habría más Elviras, más fantasmas pidiendo ayuda en la oscuridad. Pero algo estaba claro. Si aparecían, no iba a mirar para otro lado. La carretera era dura, sí, pero también estaba llena de oportunidades de redención, y él ya no pensaba desperdiciarlas. El sol bajaba poco a poco, tiñendo de dorado las laderas.
El rugido del motor se mezclaba con la música de la radio, una vieja tonada que lo acompañaba desde siempre. Ramiro apretó el volante, con una calma nueva. No sabía hacia dónde lo llevaría la ruta mañana, ni quién lo esperaría más adelante. Lo único seguro era que seguía rodando y que cada kilómetro lo acercaba no solo a un destino, sino a una versión distinta de sí mismo. La carretera continuaba, y mientras lo hiciera, Ramiro también. La carretera de Ramiro nos recuerda que todos, tarde o temprano, nos cruzamos con noches que piden auxilio. A veces son otros quienes levantan la mano, a veces somos nosotros los que callamos el grito. Y lo verdaderamente humano está en decidir, ¿seguimos de largo o nos detenemos a acompañar? Porque no siempre se trata de salvar vidas enteras, sino de estar ahí, aunque sea un tramo, para que alguien no camine solo. Y ahora quiero invitarte a ti, que escuchaste esta historia, a ser parte de este viaje. Deja en los comentarios qué hubieras hecho en el lugar de Ramiro. ¿Te quedas, aunque no entiendas la carga del otro, o aceleras para escapar del problema? Tu opinión puede inspirar a alguien más que también esté en su propia carretera. Si esta historia te movió, dale like y compártela con alguien que sientas que necesita escucharla. Quizás ahí, sin saberlo, también estés respondiendo a una noche que pide auxilio. Y si quieres seguir encontrando relatos tan intensos y llenos de vida como este, suscríbete al canal. No es solo un clic. Es una forma de seguir viajando juntos, kilómetro a kilómetro, en busca de historias que nos recuerdan lo que somos y lo que aún podemos ser. Porque la carretera continúa y siempre habrá más historias que contar.